Popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, jueves 29 de mayo del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, y aquí son las 10 de la noche con 14 minutos. Y me acompañan por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin, quien ahora saludará a los participantes. Adelante, Marvin. Bueno, muchas gracias. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate. Actualmente un salvadoreño preocupado por toda la situación, residiendo en Toronto, Ontario. Saludos, les pedimos que nos ayuden a compartir y si van a hacer preguntas a nuestros invitados especiales que atañen al tema, pues, y con el debido respeto para que las pasemos. Saludos, ayúdenos a compartir. Gracias. Bueno, y también si ustedes tienen alguna información de última hora, también pueden ponerla por acá, que en el transcurso del conversatorio vamos a transmitirla. Ahora nosotros, como siempre, preocupados por la situación de nuestro país, ahora queremos saber cómo está la situación del agro y la ganadería en nuestro país. Para eso hemos invitado a dos compañeros quienes nos aclararán, ¿verdad?, cómo está la situación actualmente en El Salvador sobre el tema del agro y la ganadería. En este caso tenemos a los compañeros Luis Treviño y Mateo Rendón. Les voy a pedir que saluden a la audiencia. Así es que Luis Treviño, saluda a la audiencia primero. Hola, muy buenas tardes, buenas noches para los que están de noche y buenos días para los que ya están en la mañana. Gracias por la invitación, un saludo a todos los que miran el Frente Intercontinental y un saludo a los amigos productores a nivel nacional. Muchas gracias, bienvenido Luis Treviño. Y también nos acompaña Mateo Rendón. Bienvenido Mateo, un saludo para los oyentes. Bueno, gracias ahí por la invitación y siempre a las órdenes. Yo estoy caminando porque ando en una emergencia aquí que ya lo vamos a hablar, lo del gusano barrenador. Ando aquí, vengo de ver esos casos, algunos casos de gusano barrenador y estamos ando en camino. Así es que un gusto y gracias por esta participación. Bueno, bienvenido. Mateo, aprovechando de un solo porque tú vas ahí, puede ser que se te pierda la señal. Disculpa, Luis, queremos hablar un poquito. Aquí estamos hablando con el compañero Luis de esa floración prematura de los cafetales, del problema del ganado y del gusano barrenador. ¿Nos puedes hablar un poco de esa temática, por favor? Bueno, gracias de nuevo. Este es un año muy complicado. Cada año el tema del cambio climático nos va apretando más. Y este año no es la excepción el cambio climático. Y aparte de eso, se nos vino también el problema que habíamos erradicado el gusano barrenador justamente en 1994 y nos apareció hoy 30 años después. Hoy en diciembre de 2024 nos apareció de nuevo el gusano barrenador allá en Sociedad Morazán y ya lo tenemos en todo el país. Entonces estamos complicados.
se nos vinieron lluvias en diciembre, lluvias en enero, un par de tormentas en febrero. Marzo no nos llovió, abril nos cayó una tormenta, mayo nos ha caído otra tormenta. Entonces estamos más complicados que nunca. Las dos tormentas que nos vinieron en febrero, eso nos vino a complicar porque la mayoría, el 90% de los cafetales salvadoreños florearon a finales de febrero. Entonces, es una flor prematura. Casi el 90% de los cafetales florearon a nivel nacional. Y el problema que tuvimos es que ya no volvió a llover. Entonces, esa flor, nosotros recomendamos que los cafetaleros tenían que cuidar esa flor si querían que hubiera producción. Si no, el problema es que no iba a haber otra floración. Es que muchos compañeros cafetaleros hicieron las medidas adecuadas, aplicar foliares en esa época para que se fijara la cosecha. Y así estamos, que mucha producción de esa se va a quedar. El problema que tenemos es que va a haber producción en octubre, cuando supuestamente, según el cambio climático, va a haber una tormenta en finales de septiembre, octubre. Y aquí se acostumbra que los cafetales se cortan en diciembre, noviembre, diciembre, enero. Y todo concuerda cuando los estudiantes están de vacaciones y son los que van un poco a ayudar a la recolección del café. Entonces, vamos a tener problemas de que va a haber café maduro en octubre cuando haya agua y va a haber escasez de mano de obra. Entonces, tenemos ese gran problema con el tema del café. De hecho, venimos produciendo menos café que otros años y este año va a ser de los peores. Esperamos en Dios que no suceda así, pero es lo que nos pinta. Y de ahí lo otro tema que nos está quejando, que era el que les mencionaba al inicio, es la entrada del gusano barrenador. Teníamos 30 años de haber extinguido esta plaga. Lastimosamente volvió a entrar. Tenemos ya 4 meses de estar combatiendo la plaga. Hemos logrado coordinar con el Ministerio de Agricultura para llevar campañas a las zonas donde está más infestado de gusanos. Porque tenemos el problema de que como el gusano apareció de repente, los agroservicios del país no había producto veterinario para poderlo combatir. Entonces, el Ministerio de Agricultura salió rápidamente, no sé a dónde, y compraron medicina veterinaria para atacar directamente este gusano. Entonces, estamos coordinando campañas de vacunación para contrarrestar este ataque que tenemos. Comentarles que el gusano está en todo Centroamérica. Nosotros, El Salvador, somos los últimos que nos llegó. Entonces, a eso se debe de que la plaga no nos ha impactado grandemente como a Honduras, como a Guatemala, como a Nicaragua. Entonces, nosotros somos el país que menos nos ha impactado. Todavía no tenemos impacto reconocido, pero sí estamos combatiéndolo en los 14 departamentos. Nosotros, la Mesa Agropecuaria, hemos coordinado en Aguachapán, Chalatenango, La Libertad, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán, donde tenemos pequeños y medianos ganaderos. Hemos coordinado estas campañas donde se cura el gusano, los animales que tienen gusano, no solo el ganado, sino perros, los cuches, las cabras, peligüey. Y también tuvimos ahí una señora allá en el Bajo Lempa que también había agarrado ya en una herida del brazo, se había descuidado y había agarrado gusano barrenador. Entonces, eso te podría decir en este momento de cómo estamos diabolados en estos momentos en el país. Y luego, que me imagino que Luis lo va a tocar más a fondo, es el problema del salario.
que no sabemos, hay una locura ahí, que no sabemos si se supone que se iba a aprobar el 12% del salario mínimo de para la agricultura, y ahora que sale el diario oficial aparece que es el 25%. Entonces no estamos claros al final si es 12 o 25, pero independientemente lo que sea, eso significa un incremento a los costos de producción para una agricultura que tenemos irrentable. Muchos saben de que el Banco Central de Reserva el año pasado en su informe manifestó que el sector agropecuario habíamos decrecido el 2%. Decrecido. Entonces eso quiere decir que somos irrentables. Y si aumentamos los costos va a ser más irrentable. No sé si me están oyendo bien esto, pero es lo que te podría decir en este primer bloque. Muchas gracias, Mateo. Se ve que la situación, digamos, el cambio climático y medidas que no conducen, digamos, a una solución o no se han tomado las medidas correspondientes al respecto. Yo solo preguntarte, como dijiste que hay también El Salvador es de los últimos que llegó, porque por ahí están poniendo que en México se ha encontrado como un gusano que ataca también a una plaga, ¿me entiendes? No sé si han intercambiado la experiencia de cómo atacar a este gusano. Sí, bueno, decirte que las noticias vuelan, ¿no? Porque el caso de México, ya a Estados Unidos le cerró la frontera porque está demasiado infestado. Y lo que está haciendo Estados Unidos, está haciendo el esfuerzo por detener el gusano en México. Eso quiere decir que la noticia última que recibimos es que Estados Unidos le envió un avión con mosca esterilizada, que es la única que detiene el gusano barrenador, la mosca que provoca el gusano barrenador. Le envió un avión con 125 millones de moscas para que esterilice la mosca que produce el barrenador. Esta mosca lo que hace es que aparea la mosca hembra y luego lo que hace es que esteriliza a la mosca para que cuando ponga los huevos ya estos huevos ya son infértiles. Claro, así se detiene, digamos, en la expansión de la mosca. Si tú tienes algo más, Luis, de agregar sobre el tema. Sí, definitivamente en el caso del gusano barrenador no hubieron las alertas tempranas que debería estar realizando el Ministerio de Agricultura. Se dio el primer caso en diciembre del año pasado, y hasta 2 meses después, o sea, hasta febrero, el Ministerio de Agricultura declara emergencia nacional por el gusano barrenador. Tendría yo entendido que si se dieron cuenta de que ya existía la plaga desde el mismo inicio, desde la misma sospecha del gusano, se hubiera decretado alerta nacional y no se hubiera expandido tanto como se expandió. Entonces, al final de cuentas, no ha funcionado el mecanismo de parte del Ministerio de Agricultura en cuanto a las alertas tempranas que ellos dicen que tienen. Entonces, la responsabilidad de la propagación del gusano debería o recae en las autoridades del Ministerio de Agricultura. Eso me llama la atención, Luis, porque Mateo habló de que El Salvador quizás fue el último país. ¿Por qué no se prepararon si ya se sabía que era cuestión de tiempito, pues, para que llegara El Salvador? Lo digo en salvadoreño, era cuestión de tiempo, casi que las plagas que se dan en un país de Centroamérica se dan en la otra. Y la otra es, contigo quisiéramos, ¿cómo ves el pronóstico de las cosechas en este año? Porque él tocó un tema que para mí es importante. Hablar del aumento del salario mínimo es importante, pero ¿por qué El Salvador? Yo siempre me he preguntado, no somos rentables. ¿Será que los abonos, los herbicidas son demasiado caros? ¿Por qué la agricultura en El Salvador
prácticamente no podemos competir en precios, o respecto a los demás países de Centroamérica. Siempre ha habido eso, y si se aumenta el salario mínimo, pues qué bueno por la gente, pero también dejan al agricultor más vulnerable todavía prácticamente, o respecto a Nicaragua, Honduras, a Guatemala. No sé cómo ves esa situación. Sí, definitivamente que sí. Por ejemplo, el año pasado fue el ciclo agrícola más bajo en la producción de los últimos 8 años. O sea que el año pasado la producción total de granos básicos fue apenas de 15 millones de quintales, versus en el 2021 que la producción fue de 28 millones de quintales. Hacemos referencia al 2021 porque fue el año donde, digamos, tuvieron más estable la producción agrícola. A partir del 21 cayó o viene cayendo en un precipicio ya sin fondo, digamos. Entonces finalizamos el ciclo con un déficit total de casi 10 millones de quintales. Para este año 2025, en el caso de maíz, hace falta 8.800.000 quintales. En el caso de sorgo, 875.000 quintales. En el caso del frijol, hacen falta 1.050.000 quintales aproximadamente. Y en el caso del arroz, 235.000. Entonces, esto hace que los convertamos en el ciclo agrícola más bajo de los últimos 8. ¿Por qué El Salvador no puede competir con los países o con la producción de los países vecinos? Sencillamente tenemos los costos de producción más altos de la región. Eso en primer lugar. ¿Por qué los tenemos más altos? Los insumos agrícolas en los países vecinos, tanto Guatemala, Nicaragua, Honduras, no pagan IVA. Están exonerados del IVA. El gobierno ha dado la exoneración del IVA como una forma de apoyo al productor nacional. En segundo lugar, hay compras locales. ¿Por qué? Porque los países vecinos tienen una reserva estratégica y nosotros no tenemos una reserva. Entonces, el gobierno se encarga y compra productos a los productores y se los compra a un precio preferencial. Entonces, eso hace que puedan los productores seguir compitiendo con precios provenientes de las importaciones. Y el problema que tenemos, que nosotros hemos denunciado, hemos estado diciendo en los medios de comunicación, es que El Salvador poco a poco se va convirtiendo en un país meramente importador de alimentos. Pasamos del 2021 a ser autosuficiente en cuanto a granos básicos, a ser dependiente en este año de un 40%. O sea, dependemos un 40% de las importaciones en el caso de granos básicos. Y en el caso de las hortalizas y verduras, la situación es más grave. ¿Por qué? Porque dependemos de un 93% de las importaciones. O sea, de ejemplo, de 100 tomates que necesitamos los salvadoreños, solo producimos 7. Entonces, esto hace que dependamos cada vez más. El 93% decía, y de ese 93% de las importaciones, el 76% viene de Guatemala. Entonces, ¿cuál es el problema? Cualquier situación que pase en Guatemala, los primeros afectados somos los salvadoreños. ¿Por qué? Ejemplo, el año pasado se dio bloqueos en las carreteras de Guatemala. Los mercados de El Salvador quedaron desabastecidos. Nosotros hemos hablado que hay que apoyar la producción nacional. La respuesta fue formar los agromercados, implementar agromercados, pero como que están haciendo las cosas un poco al revés. ¿Por qué? Porque primero era promover la producción nacional para tener productos para poder ofrecer en los agromercados, pero si no tenés productos para ofrecer en los agromercados, entonces lógicamente tenés que recurrir a las importaciones, que es de donde se están abasteciendo los agromercados y la central de abasto. Esa es la situación general. Para este año las proyecciones no son nada adelantadoras.
nosotros planteamos producir 19 millones de quintales, pero ese planteamiento fue antes del incremento del salario mínimo. Si bien es cierto, nosotros estuvimos en reuniones con diferentes grupos del país, de diferentes sectores, y nosotros decíamos que lo acertado de un incremento sería el 25%. De eso nosotros estamos claros que lo acertado era el 25%, pero se hacía su excepción que en el sector agropecuario, si se daba ese 25% de aumento y no iba a ser acompañado por el gobierno, el sector agropecuario no iba a ser capaz de soportar ese incremento. Y es lo que va a pasar. O sea, ahorita estamos en riesgo que las proyecciones que tenemos se vayan a la baja porque los productores vayan a decidir sembrar menos. ¿Por qué? Porque con digamos, el presupuesto que se había hecho para producir un quintal de maíz se tenía que gastar $16.21. Con el incremento del salario mínimo, que fue el 25% en el sector agrícola, pasamos a 17.09, o sea, $17.09. Y se comercializa 15, o sea que el productor va a perder $2 prácticamente de esa inversión. Entonces, ese es el problema, esos son los resultados del incremento del salario mínimo. Y nosotros seguimos insistiendo y diciéndole al gobierno, señores del gobierno, apoyen al sector agropecuario, que si no lo apoyen, va a desaparecer la agricultura en el país. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes no quieren dedicarse a esta labor. Y no es porque mucha gente justifica o dice, no, es que los jóvenes son vagos o que los jóvenes son haraganes y que no quieren dedicarse a esta labor. No es eso, sino sencillamente ellos se han dado cuenta que la agricultura no es rentable. Ellos han visto a sus abuelos, a sus padres, que durante toda la vida se han dedicado a la agricultura y siempre siguen teniendo problemas económicos. Entonces, no les da mucho ánimo de seguir dedicándose a la agricultura para seguir siendo pobres. Entonces, esa es la situación general de la agricultura. Nosotros hemos dicho que tenemos como máximo 5 años para buscar cómo hacer rentable a la agricultura y hacer que los jóvenes se integren. Si no, va a desaparecer la agricultura aquí en el país porque el promedio de los productores es de 64 años. Ya de 70 años, difícilmente una persona va a poder cultivar una manzana de maíz por el trabajo bastante fuerte que tiene en este caso los productores. Anteriormente estuvimos hablando también sobre los efectos que tiene el cambio climático, digamos, también en la producción, ¿verdad? Que además de todo eso que ustedes han contado, ¿no? La producción el cambio climático, y nos gustaría saber, digamos, si han cerrado más cooperativas, cómo va el tema de las cooperativas, si han logrado algunas mantenerse o han tenido que cerrar otras. El año pasado hubo cierre de varias ganaderías, principalmente. Las cooperativas prácticamente están funcionando en números rojos, y con la agravante que la gente de lista anda buscando cómo hacer una nueva evaluación o un nuevo valudo de las tierras que todavía no les han hecho el traspaso de sus escrituras, y quieren hacer un valudo con los precios actuales. Entonces, si una cooperativa, por ejemplo, tiene 30 años de estar en esa propiedad, lógicamente el valor catastral que tiene la propiedad ya es diferente de hace 30 años. Y además que hubo un decreto donde se condonó el 90% de la deuda, solo tenían que pagar el 10%, y ahora el ISTA está diciendo que como no pagaron tiempo, y el decreto ya venció, tienen que pagar el 100%
de las tierras. Entonces, al final de cuentas, si se ejecuta toda esa situación, lógicamente van a dejar a un montón de cooperativas sin tierra. Y yo, Mateo, te quería preguntar, digamos, yo no voy a comparar, cada país tiene, pero por ejemplo aquí, cuando yo recién vine hace unos 15, 16 años, una sandía te costaba como $25, pero el gobierno comenzó a fomentar el cultivo en el verano, que solo es el verano, unos 3 meses, y digamos la leche, la carne, hay hasta un pleito con Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere llenar el mercado de acá de Canadá, pero el gobierno subsidia, pues, ¿verdad? La ganadería, la agricultura, los productos como la sandía y todo, o sea, porque se entiende que la soberanía alimenticia es importante. Y yo te pregunto, si países como Taiwán, que es el mayor productor del planeta de microchip, asegura la soberanía alimenticia, que cualquiera podría decir, si sacan miles y miles de millones en microchip, ¿para qué necesitan la agricultura? Se pueden comprarlo fuera. ¿Por qué nosotros no tenemos esa visión? Digo, no voy a culpar solo a este gobierno, pero ahora como que estamos más jodidos. ¿Por qué no se tiene la visión de fomentar la agricultura, la ganadería y de entender de que la autosuficiencia alimenticia, la importancia de eso? Adelante. Bueno, fíjate que, como tú decías, no, aquí el problema ha sido viejo. Justamente con Luis tenemos años de andar proponiendo cosas, y tanto al ejecutivo como al legislativo. Lastimosamente, ni rojos, ni azules, ni verdes nos han escuchado. Nosotros hemos propuesto ley de soberanía alimentaria. Luchamos por 9 años en una asamblea polarizada, que porque habían unos era mayoría los otros, y nunca pudimos lograr una ley de soberanía alimentaria. Nunca pudimos lograr que se estableciera un plan nacional agropecuario, un plan que trascendiera, ¿no? Porque el problema que hemos tenido es que las políticas han sido de acuerdo al gobierno que tenemos y de paso al ministro que llega en todos los ramos. Entonces, eso quiere decir que si un gobierno tuvo 3 ministros, hubieron 3 formas de administrar. Si este otro gobierno tuvo 5 ministros, hubieron 5 formas de administrar. Entonces, con Luis hemos tenido amargas experiencias de hacer propuestas y que nunca pudieron, valga la redundancia, prosperar, ¿va? Entonces, hemos sido paliados por todo el cambio climático, y los platos rotos siempre los hemos pagado a los agricultores. Y eso ha creado el alto endeudamiento en el sector, tanto en lo que sea, ganado, grano, café. El cambio climático nos ha venido a destrozar. Y por años, por ejemplo, por años hemos luchado porque haya un seguro nacional, que el Estado asuma un poco la responsabilidad de redimir los gastos de pérdida por el cambio climático, como lo hacen en otros países. Por ejemplo, Nicaragua, poco Costa Rica, que es el mejor ejemplo que tenemos. Entonces, lastimosamente nunca lo logramos, nunca. Y hemos hecho tantas propuestas en los sectores, esto de que le quiten el IVA a los insumos. Hoy que la guerra de Ucrania con Rusia, que se dispararon los insumos al 120%, nosotros pedimos, quítenle el IVA si quieren los insumos. Nunca lo logramos, nunca. Entonces, por falta de propuestas, nosotros no nos quedamos solos. Entonces, el problema es que nunca logramos
como lo que tú dices, un subsidio. Apenas esto del paquete agrícola, que es lo más cerca que hemos tenido. Un paquete agrícola que te daban unas libras de semilla, de maíz, un poquito de fertilizante, un poquito de veneno, nada más para subsistencia, pero no un subsidio agropecuario como tal, como lo tiene México. El caso de Guatemala tiene buen subsidio, el caso de Honduras tiene subsidio, no tienen IVA los insumos. Entonces nosotros hemos propuesto 1000 cosas para mejorar nuestra situación de los productores. Lastimosamente no hemos encontrado esto, no hemos encontrado esto. Eso te podría decir. Pues es lamentable también esa situación porque esto va también en relación, digamos, al consumo de la población, ¿verdad? Y el pueblo también está perdiendo, digamos, poder adquisitivo y a ustedes pues se le están encareciendo los productos. ¿Cómo ven ustedes también esa relación, ¿no? Del consumo de la población y en relación, digamos, a la producción que se está realizando? Ahí, yes. Sí, hola. Dice, fíjate que el problema del consumo es que la población cada vez va consumiendo productos de menor calidad, porque no es cierto que el producto importado sea de mejor calidad que el producto nacional. El simple hecho de estar en bodega de 4 años como mínimo y durante esos 4 años estar siendo tratado por agroquímicos, al final de cuentas la población lo que consume es el bagazo del maíz, por ejemplo, con la agravante que está consumiendo agroquímico. O sea, esa es la situación. O sea que, y nosotros por eso insistimos que hay que buscar cómo garantizar la soberanía alimentaria, pero en vez de ir garantizando, los vamos alejando más de la soberanía alimentaria, porque, por ejemplo, antes los paquetes, bien o mal que daban, era semilla nacional, era semilla producida por cooperativas de aquí de El Salvador. Además, la semilla base con que se producía la semilla certificada era semilla que el CENTA les vendía. Entonces, al final teníamos una semilla ya, digamos, propia. Hoy no. Hoy los productores dependen prácticamente un 100% de semilla de las transnacionales, Monsanto, y de otras compañías, por no estar diciendo todas las compañías, pero depende de las transnacionales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las transnacionales dicen vamos a vender el paquete de semilla en $500? Nadie va a poder tener capacidad de comprar un paquete de semilla en 500. De por sí ya están súper carísimos. O sea, la libra de semilla aquí anda entre 2.75 la más barata hasta 6.75 la más cara. Con los $75 que da en el paquete, puedes comprar 27 libras de semilla y se necesita para sembrar una manzana 30. O sea que no te ajusta ni siquiera para la semilla de la manzana, por una parte. Por otra parte, en el paquete agrícola incluían 4 productos, que era la semilla, el abono, el fertilizante, el tratador de semilla y un foliar. Con la tarjeta solo puedes comprar uno de esos 4 productos. Y por eso es que no es casual que con el cambio de paquete a tarjeta, la producción se viniera al suelo completamente. O sea, haber producido 15 millones de quintales es demasiado poco para el consumo nacional. Esa es la situación que tenemos. Mira, pero así pensando sano, ¿verdad? Eso de cambiar del paquete, la pregunta para los dos, la tarjeta, ¿era para modernizar o para favorecer a algún sector específico? Porque yo no le veo la cachada, lo digo en salvadoreño, de que antes me daban el paquete y hoy me dan una tarjeta
y van a un euroservicio, entiendo yo, que ya están asignados a cambiar eso a cambio de X producto, ¿va? ¿Cuál es la ventaja de ahora? Pues, ¿por qué hicieron ese cambio desde la óptica de ustedes? O sea, el problema o lo que ellos argumentan es que se hizo con el objetivo de modernizar o que sea más ágil, un mecanismo más ágil. Pero si ya tenés una tarjeta, ya tienen un listado establecido, no sé por qué año con año vienen a supuestamente actualizar el padrón. O sea, si ya tenés si le diste tarjeta a un productor, ¿por qué el siguiente año ya no le vas a dar, ya no se la vas a recargar? Sencillamente sigue siendo el paquete, la tarjeta para lo que fue creado. Pues el paquete fue creado con fines electorales. Lo mismo están haciendo con la tarjeta para fines electorales. Si no son de mi partido, si no son simpatizantes de mi partido, lógicamente vengo y no te recargo tu tarjeta o llamo y te pongo cualquier argumento para sacarte del padrón. Esa es la situación. O sea que en teoría lo hicieron para modernizar, pero no se ha dado tal modernización, pues porque, o sea, inclusive ya esta época deberían estar recargadas las tarjetas. O sea, ya todos los productores deberían de tener el los $75 en su tarjeta, pero hasta el momento no se han recargado, no le han recargado los $75. Bueno, agregarte ahí quizá, agregarte que esto de la tarjeta lo que hizo es economizar al gobierno y todo un problema logístico que tenía el gobierno en este tema, se lo quitó, es decir, se le quitó, el gobierno le quitó grasa a este programa. Eran alrededor de 60 bodegas y el Estado, el Ministerio de Agricultura, despachaba el fertilizante, el maíz, eh, el abono, todo a esas bodegas. Entonces había un alto costo de transporte y de logística, de manejo. Entonces eso se quitó. Y lo otro que se quitó es que, como decía Luis, habían 4 productos que se entregaban en ese paquete. Esos 4 productos en el mercado andaba un valor no menos de $110, $120. Eso costaban esos 4 productos en el mercado. Estamos hablando de ponele 110 y ahora dan 75, quiere decir que son $35 menos que se están dando en ese paquete. Es claro que se modernizó porque te depositan $75 en una tarjeta, no pagas transporte. Aparte de esos $75, lo que tú compras, tienes que pagar el 13% del IVA, es decir, ya no son los $75, sino que pagaste el 13% del IVA de lo que compres. Entonces, en resumen, si le quitas el 13%, solo te quedan alrededor de $65. Entonces ya no son los 75. Entonces, tú preguntas, ¿a beneficio de quién fue esta medida? Claro, no es a beneficio, le restaron beneficios a la agricultura. Y claro, le mejoraron el servicio, se modernizó en beneficio del Estado, ¿no? Porque eso le economizó costos y problemas de dolores de cabeza, porque es un dolor de cabeza eso de las bodegas, llevar la cantidad de 20, 15,000, 20,000 paquetes para una bodega, ese es un problema. Entonces creo de que esa es la verdadera realidad, de que el Estado se quitó mucho problema de este programa. Entonces, en resumen, no se mejoró para los productores. Básicamente se empeoró el subsidio, el pequeño subsidio de subsistencia, valga la redundancia, de subsistencia
no es para promocionar o mejorar la agricultura, es subsistencia. Eso te podría agregar ahí en ese tema. Mira, para que me saquen de una duda a mí con este tema del transporte, cuando les daban el paquete, entonces quiere decir que el gobierno es el responsable de llevar el paquete a las cooperativas y para evitar ese transporte hicieron la tarjeta. Pero eso significa que ustedes cuando hacen la compra son ustedes los que tienen que poner el transporte también para ir a comprar el producto y llevárselo a las cooperativas. O sea que ellos ya no pagan el transporte, pero se lo recargan a ustedes. No es así. Además, Sí, claro, eso es lógico de que el Estado se evitó el transporte digamos, desde los puntos a las bodegas. Entonces la gente iba a retirar su paquete a las bodegas. Nunca el Estado te lo llevó a la cooperativa, siempre lo llevó a las bodegas. Entonces el productor siempre pagó transporte para llevarlo para su cooperativa o para su casa. Eso siempre está. Ahora igual, digamos que tú compraste una bolsa de semilla o un quintal de fertilizante en un agroservicio, claro que el agroservicio está en las ciudades, es raro que haya agroservicio en los municipios, pero al final el agricultor siempre tiene, por un lado, pagas el 13% que te le resta los $75 y por otro lado, pagas el transporte del producto hacia tu casa o a donde vivís. Entonces, eso siempre. Entonces, los $75 se vinieron a reducir por el pago de transporte y por el pago del IVA. Entonces, ya no te llega la misma cantidad. Y yo quiero agregar algo, Luis, también el factor inflación, seamos honestos, en cualquier parte del mundo no es lo mismo $50 hace 5 años, 10 años, lo que se compra, pues, ¿verdad? Que lo que se compra en este momento, aunque dieran lo mismo, como decía Mateo, aunque dieran, digamos, el equivalente en dólares, lo que costaba antes el paquete, en realidad en la práctica les están dando menos, pues, ¿verdad? Ya no diga por el factor inflación, porque las cosas no cuestan, no es que estén más baratas ahora y antes estaban más caras, eso es mentira, pues, ¿verdad? Entonces hay una trampa ahí, aparte de que le bajaron el valor de la tarjeta. Ustedes mismos han dicho, antes con eso, pues tendrían que ser como unos 200 y algo, casi lo que les tendrían que dar en este momento para que ustedes pudieran comprar, corrígeme si estoy, lo mismo que compraban cuando les comenzaron a dar ese paquete, pues, ¿verdad? Tendrían que darle un poco más incluso de lo que les daban antes para comprar la misma cantidad de productos, pues. No sé cómo lo ves, el factor inflación afecta, pues. Sí, definitivamente que sí. Y además que, o sea, el gobierno se exoneraba, para hacer las compras, se exoneraba el IVA. O sea, que ese dinero se tendría que haber sumado a la cantidad de dinero que se le da al productor para que pudiera comprar los productos similares a los que le daban en el paquete. O sea, que hay un sinnúmero de cosas. El mismo costo de transporte que gastaba el gobierno de trasladar el producto del puerto, digamos, a la zona donde se iban a repartir, ese dinero que se economizaba también lo tuvieron que haber aplicado para dárselo al productor. Entonces, al final de cuentas, la reducción no fue solo de cuestión de costo de 150 a 75, sino que es todo eso sinnúmero de cosas que hemos mencionado. Además que lo que hemos planteado es que con eso se quitó la estimulación a sembrar granos básicos. ¿Por qué? Porque antes te entregaban la semilla, que habían denuncias que algunos productores vendían la semilla, pero la gente que compraba esa semilla la compraba con el fin de sembrarla. O sea que eso motivaba la producción de granos básicos. Y los granos básicos sabemos nosotros que son la principal alimento de la población salvadoreña. Pues las tortillas, los frijoles, si hace falta tortilla y frijol. Ustedes saben que los salvadoreños no se sienten bien alimentados
Entonces, todo ese sinnúmero de cosas es que han ido siendo lo que va bajando los costos, que han ido bajando la producción como tal. Bueno, pues solo voy a hacer un paréntesis, porque no sé si han escuchado la noticia que en Japón está la escasez del arroz. Ahí en Japón hay escasez de arroz, que es, digamos, es la base de la alimentación japonesa. Y están subiendo los precios, pero ahí ha intervenido el Estado, el gobierno, para parar la subida de precios, pero al mismo tiempo no solo da la orden de parar, sino que interviene también subsidiando, ¿verdad? Subsidiando para que se vuelva a renacer, digamos, la producción del arroz en Japón. Sí, es que por eso nosotros estamos diciendo hay que crear la reserva estratégica, porque con la reserva estratégica la Constitución te prohíbe la regulación de precios. Con la reserva estratégica tenés dos objetivos que puedes cumplir. Uno, tener producto para cualquier catástrofe nacional, o dos, puede ser regulador de precios sin necesidad de una forma impositiva. Jugás las mismas reglas del mercado. Se escasea en el mercado, sacas de la reserva y ya logras estabilizar precios. Y eso es lo que no se da aquí. Entonces, esa es la situación. Y por eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria. No tenemos una política nacional agropecuaria, y al no tener una política nacional agropecuaria, dependemos del funcionario en turno. Y este gobierno ha tenido bastante inestabilidad en relación a los funcionarios. En el periodo anterior hubieron 4 ministros. En este periodo ya va un año casi sin ministro de Agricultura. Tal vez el 1 de junio nombran a un nuevo ministro de Agricultura y que sea una persona que sea capaz de coordinar con las organizaciones, porque es lo que hemos planteado nosotros. Nosotros hemos dicho, nosotros no somos oposición del gobierno, sí estamos opuestos a algunas medidas que no los benefician como sector, pero estamos dispuestos a dialogar, a consensar con ellos para sacar adelante el sector agropecuario. Hemos hablado cosas bastante. que No, es que estoy interesado también en el ganado, pues, y que hemos hablado de agropecuario. Me gustaría saber cómo está la producción de la carne, del queso, de la leche, los huevos también, pues. No sé, vaya Marvin, dale. No, yo preguntarle a Mateo, mira, yo entiendo que el IRA, pues, por lo menos el pretexto con el que lo desmontaron es que había actos de corrupción, pero ¿por qué no quitar los actos de corrupción? ¿Cuál fue la cachada, pues, verdad, de quitar el IRA? Porque de alguna manera compraba a los agricultores, quitémosle la corrupción y hagamos lo que funcione bien. ¿Cuál era cuál fue verdaderamente y la otra cuestión que nunca entendí? Salió una noticia hace unos 2 o 3 años de que no sé cuántos quintales los habían incinerado porque se les vencieron, que venían del gobierno anterior, decía, de Serén, entiendo. Pero cómo, yo no entendí esa parte de como salvadoreño, no me cabe que voy a dejar que algo se me pudra y no se lo voy a entregar a la gente. Si ya está ¿cómo permitieron que se les venciera, si eso fue cierto? Y no lo entregaron antes a la gente, antes que le venciera, no que terminaron incinerándolo. No sé, Mateo, si es cierta esa noticia, una noticia que salió hace unos 3 años, 4 años, de que les habían vencido no sé cuántos quintales y tuvieron que incinerar del gobierno anterior. Pero ¿cómo fue eso? Pues no entendí yo. Sí, que fue un caso de que todos los gobiernos anteriores, digamos, había sobrado semilla de paquetes agrícolas, habiendo necesidad de gente que necesitaba sembrar, siempre fueron mezquinos en cerrar los padrones, en cerrar las entregas, y eso fue que dio lugar a que se fue acumulando mucha semilla que no se entregó de diferentes gobiernos, no hablemos de uno, de otro, y ahora que eso fue hace como 3 años, porque este gobierno tenía 3 años cuando se hizo eso, o sea, ya había 3 años de este gobierno que también había pasado eso, de que
que no entregaron todas las semillas que habían adquirido para dársela a los productores. Eso fue una realidad. Entonces también todo esto, estos errores fueron los que dieron pie a que se cambiara el sistema. Pero al final lo que decía Luis es cierto, daban la bolsa de semillas y bien que mal esa bolsa de semillas siempre se sembraba, ya sea un agricultor que la diera o sea que la vendiera. Eso incentivaba la siembra de grano. Hoy claro ya no es lo mismo, pero seguimos en la misma línea de que habíamos, para que tengas una idea, los registros de hace 15, 20 años éramos 600,000 productores, pequeños productores de grano básico. Andábamos por los 600,000, luego bajamos a 400,000 y hoy andamos ahí por los 300,000, producto de todas estas ambigüedades que hemos tenido, a desincentivos y problemas al alza de los insumos, problemas del cambio climático, problemas de la mano de obra. Esto ha dado pie a que mucha gente dejó de cultivar, y otro problema es la vejez de nuestros agricultores, que muchos ya no estamos para hacer agricultura, se retiraron porque ya no están para eso, o hacían 2 manzanas y hoy hacen una, hacían una manzana y hoy hacen media. Por eso es que se ha reducido grandemente el número de productores, a tal grado que yo creo que no llegamos a los 300,000. Entonces, todo esto viene a dar como resultado que hay menos producción, no hay soberanía alimentaria. Cuando tú mencionas el IRA, cuando el IRA había seguridad alimentaria en el país. Producíamos el frijol, producíamos el maicillo completo de lo que el país comíamos. Claro, luego vinieron los tratados de libre comercio y vino el negocio. Entonces ahí fue donde se rompió el IRA, más que era la reserva estratégica, el IRA, el que mantenía el equilibrio, que la agricultura fuera rentable, era el IRA, y aparte de eso era el ente responsable en la seguridad alimentaria. Claro, eso era un estorbo para el nuevo sistema, que era el libre mercado. Y ahí fue donde empezó el negocio de la importación. Y hubo un gobierno que dijo, bueno, es mejor traer los productos importados que producirlos aquí, es más caro. Y era lógico, el maíz importado es más barato que el nuestro. Entonces hicieron el negocio de la importación, y a eso se debió que el IRA era el principal estorbo y fue el primero que volaron, el ISIC, el CENCAP, todas las instancias que fortalecían el sector agropecuario, que capacitaban, que nos daban alivio, como el IRA, el CENTA, el BFA, el ISIC, el CENCAP, que era un centro de capacitación campesino. Todo eso desapareció porque entró la nueva ola de libre mercado y las importaciones. Y hubo un gobierno que dijo, es preferible que los agricultores aprendan a pegar botones, porque aquí el tema va a ser la maquila y no la agricultura. Entonces, lógico es que con gobiernos así, ¿cómo íbamos a tener mejoras? Y seguimos en ese calvario. Hola. Hola, adelante, Luis. Sí, pero además de eso, o sea, las semillas fueron 30,000 quintales de semilla, fue semilla certificada, que argumentaron que fue del gobierno anterior, pero ellos ya tenían 4 años de estar en el gobierno, y durante esos 4 años ellos pagaban $1.25 mensual por tenerla almacenada en el CENTA. O sea que al final ellos ya habían destinado casi $2 millones en pago de bodegaje. O sea, y el ministro que recibió, o sea, el primer ministro que estuvo ahí, que fue Pablo Allen, que recibió esa semilla, inclusive entregó paquetes
el primer paquete que entregó parte de esa semilla. O sea que al final no hay argumento para que digan que es del gobierno anterior, porque se supone que cada uno de los ministros que va recibiendo recibe con un inventario. Y si él tiene un inventario, ¿por qué recibió semilla en mal estado? Si hubiera sido el caso, que estaba en mal estado. Sencillamente no las recibo o responsabilizo al ministro anterior de que se comprometa a pagar toda esa semilla que se arruinó. O sea, al final fue responsabilidad de los ministros de los primeros 3 ministros de Agricultura del gobierno anterior de Bukele, o sea, del periodo anterior de Bukele, que al final tienen la responsabilidad en cuanto a la destrucción de esos quintales de semilla. Fueron 30,000 para ser más específico. No sé si me van a dar un brochazo ahí de la situación del ganado, de la producción de carne y lo otro. Sí, sí, fíjate que después que El Salvador solo produce el 40% de la demanda nacional. El 60% viene de Nicaragua. O sea que el problema que tenemos es que como no hay control en cuanto a las importaciones, entre el doble o el triple de lo que se necesita. Entonces, al ingresar más de lo que se necesita, botan los precios. El productor nacional le cuesta, por ejemplo, producir 45 centavos o 50 centavos una botella de leche y se la quieren comprar a 30 centavos. Entonces, no es rentable, al igual que la agricultura. Entonces, al final de cuentas, ese es el principal problema que tenemos, que ingresa al país mucha más cantidad de lo que se necesita. Y ahora con la agravante que tenemos ya el gusano barrenador en el ganado. O sea, ese es el principal problema que tenemos en el ganado. No sé si Mateo va a ampliar un poco en eso. No, y yo, porque el compañero Mateo anda asistiendo, entiendo yo, corriendo a una persona que tiene ese problema. Bueno, y el batallón de gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería que tendría que andar asistiendo a la gente, pues, ¿verdad? Y la otra es Mateo, a ver si no les ponen un ministro de Agricultura experto, pero en computadoras o algún otro tema, porque el ministro de Obras Públicas dicen que es experto, pero en vender motas, y ahí estamos jodidos. Que vayan a poner a alguien en agricultura que sea experto en informática o en cualquier otro tema, pero no conozca de agricultura. No sé, ¿verdad? O sea, ha destinado batallones para asistir a la gente, el gobierno actual en el combate al gusano barrenador, no sé, pregunto. Sí, comentarte de que este problema del gusano se nos ha proliferado. Entró en diciembre, pero a estas alturas está en todos lados. Entonces, cuando cuando iniciaron los primeros animales afectados, hay un número que se habilitó en el Ministerio de Agricultura donde tú llamabas y quieras o no, al siguiente día, los 2 días te iban a atender. Pero el problema es que valga la redundancia, el problema se agudizó. Es decir, empezó en un departamento, en 2 departamentos, hoy lo tenemos en los 14. Entonces hay infestación por todos lados. Entonces se ha logrado, ¿cómo se llama? Coordinar, digamos, con el Ministerio de Agricultura, hacer campañas en zonas donde hay mayor infestación. Esto, el ministerio te envía, digamos, es un distrito donde está infestación y digamos este distrito hay 5 o 6 cantones, entonces el ministerio designa X cantidad de técnicos para que vayan y así se hace un barrido en toda esa zona, digamos. Pero eso no implica que estamos en Usulután Norte, pero en Chalate, en Aguachapán,
la proliferación sigue igual. Entonces lo que se trata es que en estas campañas se combate el gusano y se prevé con un desparasitante que tiene que ver de uso externo que evita la mosca que pone el gusano. Entonces, eso ha tenido, por ejemplo, ahorita un amigo, una vaca que valía $2,000, parió y por descuido no se fijó que en la vulva le agarró el gusano. Entonces, una vaca de $2,000, Jersey, que así como está ahorita, después de 15 días con gusano barrenador, no creo que le den 500 porque la vaca está bastante flaca, bajó el 70% de la producción de la carne. Entonces, esos son los efectos que te da el ganado, el gusano, perdón, en el ganado. Entonces, gracias a Dios, en nuestro país, los efectos no son tan de impacto como en Guatemala, como en Honduras, como en México, por ejemplo. Entonces, sí estamos infectados, pero no a tal grado que ya se sienta el impacto. Pero si esto no se trata, como tú decías, si no hay una política, si no hay este tipo de campaña que se priorice ayudar a los pequeños ganaderos, porque el que es empresario ganadero, ese ya tiene su plan, tiene su veterinario, que esos están mejores, pero el pequeño que tiene 2 vaquitas, 3 vaquitas, 5, 10, ese no tiene la capacidad. Y por otro lado, el problema que hay es que hay escasez de medicina veterinaria para atacar el gusano. Entonces, se está haciendo un esfuerzo de campañas de prevención y campañas de ataque directo a los infectados. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y claro, si hay una infestación como la que hay en Guatemala, como la que hay en México, va a llegar a tener impacto al final en la leche y en la carne. Eso te podría decir. Gracias. Tremendo. Bueno, habría que montar las vaquitas a un camión y llevarlos al hospital de animales a ver si las atienden, ¿no? Pero bueno, hemos agotado el tiempito por acá. Vale, les vamos a pedir también que le den un mensaje a la gente, a la audiencia ahí que nos han dejado buenos mensajes, ¿verdad? Nos están escuchando y han compartido bastante, digamos, muchos han estado interesados que íbamos a hablar de precisamente lo del campo, pues que es para nosotros ha sido siempre importantísimo. Nos gustaría que le manden un mensaje a la gente que nos está escuchando. Bueno, entonces agradecerle por la sintonía. Hemos tratado de hablar de nuestra realidad. No estamos hablando de partidos políticos ni de ideologías, sino la realidad. Yo siempre hago énfasis en eso, que es de nuestra realidad. Ahora, ¿quién la provocó? ¿Quién la mantiene? Ese es otros 5 pesos, pero eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y puede ser que alguien diga, bueno, que estos son opositores, quizás son rojos, son azules, como aquí despotricar o cuando alguien dice la verdad, aquí estamos en un momento que decir la verdad es pecado. Entonces, pero al final esa es nuestra realidad y un gusto de que nos hayan escuchado o nos hayan visto. Y los datos que damos son datos reales, de que nosotros no estamos inventando. Ya tenemos una alta experiencia de estar en esto y así es lo que es. Es que mil gracias y un saludo desde El Salvador. Estoy justamente en el norte de Usulután. No estoy en San Salvador, estoy en el norte de Usulután. Acabamos de, lástima que les hubiera mandado fotos para que vieran el ganado infectado con el gusano, lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo, perros infectados de gusanos, cerdos infectados de gusanos, cabras infectadas de gusanos. Así que ahí estamos, y un saludo y gracias por escucharme. Gracias por estar con nosotros, Mateo. Los micrófonos para Luis. Un saludo
a los amigos del Frente Intercontinental, a todas las personas que se conectaron. Gracias por haberse tomado el tiempo de escucharlos y mirarlos. Y un llamado desde esta plataforma para el gobierno y para los que apoyan al gobierno, que esto no se trata de cuestiones políticas, sino que se trata de la alimentación. La alimentación no tiene colores políticos. La crisis alimentaria está latente no solo en El Salvador, sino en el mundo. Y en la medida en que nosotros podamos contribuir a que se disminuya esa crisis, lo estamos haciendo y estamos al servicio del sector agropecuario, defendiendo a este sector que ha sido abandonado por los últimos 7, 8 gobiernos que han pasado por aquí, por el país. Muchas gracias, Luis Tremiño. Marvin. Bueno, yo agradecerle a Mateo por ese tremendo esfuerzo que, a pesar de andar, como dice allá por Usulután, hizo el esfuerzo. Agradecerte, Luis, y decir, como ellos bien dijeron, esto no tiene color político. Cada uno de nosotros podemos tener nuestras preferencias y todo, pero la alimentación, la soberanía alimentaria, más si hay un problema de cambio climático o gusano barrenador, como ustedes dijeron, en todo Centroamérica, pues sí, eso se traduce sin hacer mucho análisis en que va a subir la leche, la carne y otros productos, pues, ¿verdad? Para todo Centroamérica y por ende para El Salvador, pues, ¿verdad? Espero de que todos los que vivimos fuera, sobre todo, tomemos conciencia, pues, de lo que está pasando en nuestro país y apoyemos, pues, no solo, ¿verdad? Sino que apoyemos en serio a la gente que está trabajando el campo, se apoya la agricultura, la ganadería, pues, ¿verdad? Como dije, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Agradecerle yo también a Luis y Mateo por el tiempo que nos han dado y la información que han dado. Espero que para ustedes haya sido también valiosa, ¿verdad? Sigan compartiendo esta conversación que es muy importante, porque lo que estamos hablando también de la alimentación de la población, o sea, estamos hablando de la vida de la gente, de la salud de la gente al mismo tiempo, ¿no? Así es que esperamos que haya sido bastante del agrado de ustedes, y nosotros como Frente Intercontinental nos vamos a despedir con la canción que nos caracteriza, ¿no? Y deseamos que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.